Hola a todos. En este video te voy a enseñar la notación que utilizamos al hacer los diferentes movimientos en el cubo de Rubik. Empecemos. Yo voy a tomar, por ejemplo, el cubo de Rubik de esta forma, con el color rojo de frente. Entonces aquí tenemos frente, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Estas mismas palabras en inglés corresponden a front, back, left, right, up, down. ¿Por qué te digo esto? Porque en la notación que utilizamos al hacer los diferentes movimientos en el cubo de Rubik, utilizamos las iniciales de las palabras en inglés. O sea, ocupamos F de front, L de left, R de right, B de back, U de up, D de down. Entonces, si yo te digo solamente la letra, vamos a hacer un giro de esa zona en el sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si yo te digo F de front, que corresponde a la parte frontal, vamos a girar la parte frontal en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, en sentido horario. Si te digo F, entonces hacemos este movimiento. Ese movimiento corresponde a F. En cambio, si te digo F', vamos a ir en el sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea, F' corresponde a este movimiento. Entonces, de nuevo, tenemos F es ese movimiento y F' corresponde a este movimiento. ¿Ok? Entonces aplicamos la misma lógica para cada una de las caras del cubo. Por ejemplo, si yo te digo L, que corresponde a left, a la parte izquierda, y solamente te digo la letra L, vamos a girar esta parte en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Esto corresponde a L. En cambio, si te digo L', vamos a ir en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Este movimiento corresponde a L'. Ahora si te digo R, que corresponde a right, a la parte derecha, y solamente te digo la letra R, vamos a girar esta zona en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. R corresponde a este movimiento. En cambio, R' corresponde a este movimiento, al sentido contrario de las manecillas del reloj, o sea, al sentido antihorario. Ahora, si yo te digo U de up, que corresponde a la parte superior, y solamente te digo la letra U, hacemos este movimiento, porque vamos en el sentido de las manecillas del reloj. En cambio, si te digo U', vamos a ir en sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. O sea que U' corresponde a este movimiento. Ahora, si yo te digo D de down, hacemos este movimiento. D, si te digo la letra D, hacemos este movimiento. ¿Por qué hacemos este movimiento? Porque tienes que imaginarte que tú estás viendo la cara de frente. O sea, si nosotros vemos la parte de abajo, pero de forma frontal, hacemos este movimiento en sentido horario. O sea, si yo te digo, teniendo el cubo en esta posición, la letra D de down, hacemos este movimiento. ¿Por qué? Porque esta cara la giramos en sentido horario. En cambio, si te digo D', vamos en el sentido contrario de las manecillas del reloj, o sea, en sentido antihorario. O sea, que si te digo D', hacemos este movimiento. Por eso es que al ver el cubo de esta forma, y yo te digo, por ejemplo, la letra D, hacemos este movimiento. En cambio, si te digo D', hacemos este movimiento. Porque en cada caso tienes que imaginarte que estás viendo la cara de frente. Por último, ¿qué pasaría si yo te digo B de back, que corresponde a la parte de atrás? Si yo te digo B, hacemos este movimiento. Y si te digo B', hacemos este movimiento. ¿Por qué? Porque recuerda que tienes que ver cada cara como si la estuvieras viendo de frente. Imagínate que estás aquí, entonces tú dices B. Entonces vamos en el sentido horario. En el sentido horario, si tú lo ves desde este plano, entonces B corresponde a este movimiento. B y B'. Mira, voy a mostrarte cómo se ve la parte de atrás. Si yo te digo B, hacemos este movimiento porque vamos en sentido horario. En cambio, si te digo B', vamos en sentido antihorario, o sea, que hacemos este movimiento. Por eso es que al ver el cubo en esta posición y yo te digo B, hacemos este movimiento. Y si te digo B', hacemos este movimiento. Eso es lo primero. Ahora si te digo solamente la letra, pero acompañada con el número 2, significa que ese giro tenemos que hacerlo dos veces. Por ejemplo, si yo te digo F2, como F corresponde a la parte frontal, entonces vamos a girar dos veces
la parte frontal en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si te digo F2, hacemos el siguiente movimiento. 1, 2. Ese movimiento corresponde a F2. En cambio, si te digo F2', vamos a hacer el movimiento dos veces, pero en el sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea, 1, 2. Ese movimiento corresponde a F2'. Aunque si te fijas, al hacer el movimiento de F2, en la parte superior tenemos esto de color amarillo. Y si te digo F2', en la parte superior también tenemos el color amarillo. Entonces, en realidad, al hacer el movimiento F2 o F2', quedamos situados en el mismo lugar. Pero, para seguir la lógica de lo que te estoy explicando en este video, veamos los otros casos. Por ejemplo, si yo te digo L2, aplicamos la misma lógica. Giramos dos veces la parte de left en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, si te digo L2, hacemos lo siguiente. 1, 2. En cambio, si te digo L2', vamos a girar dos veces la parte de left, pero en el sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea, 1, 2. Ese movimiento corresponde a L2'. Veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si te digo R2? Hacemos lo mismo. Giramos dos veces la parte derecha en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, si te digo R2, hacemos lo siguiente. 1, 2. En cambio, si te digo R2', hacemos el movimiento dos veces, pero en el sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea, 1 y 2. Ese movimiento corresponde a R2'. Veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si te digo U2? Como U corresponde a up, a la parte superior la tenemos que girar dos veces en sentido horario. O sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si te digo U2, hacemos lo siguiente. 1, 2. En cambio, si te digo U2', hacemos el movimiento dos veces, pero en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si te digo U2', hacemos el siguiente movimiento. 1, 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si te digo D2? Como D corresponde a down, a la parte inferior, y te digo D2, vamos a hacer el siguiente movimiento dos veces. 1, 2. Porque recuerda que tienes que imaginarte que la parte inferior la estás viendo de frente. Si la parte inferior tú la estás viendo de frente y te digo D2, entonces tenemos que girar en el sentido de las manecillas del reloj dos veces. O sea, D2 sería esto. 1, 2. ¿Ok? Por eso es que al ver el cubo de esta forma, nosotros al decir D2 hacemos este movimiento. 1, 2. En cambio, si te digo D2', vamos a ir en el sentido contrario a las manecillas del reloj, viendo esta cara como si estuviese de frente. Entonces, si te digo D2', hacemos el siguiente movimiento. 1, 2. ¿Ok? Finalmente, ¿qué pasaría si yo te digo, por ejemplo, B2? Si te digo B2, hacemos el siguiente movimiento. B, que corresponde a back, a la parte de atrás. Hacemos el siguiente movimiento si te digo B2. 1, 2. En cambio, si te digo B2', hacemos el siguiente movimiento. 1, 2. Aquí es lo mismo, recuerda que tienes que imaginarte que esta cara la estás viendo de frente. Así que si te digo B2, tú mirando esto de frente, giras esta cara en el sentido horario. O sea, B2 corresponde a este movimiento. 1, 2. En cambio, B2' corresponde a este movimiento. 1, 2. Eso sería lo segundo. Ahora si te digo la letra acompañada de un W, significa que tenemos que girar dos capas. La capa de la letra que estamos indicando y la capa central. Por darte un ejemplo, si yo te digo FW, como F corresponde a la capa frontal, tenemos que girar la capa frontal y la capa del centro, porque el F lo estoy acompañando de un W. Entonces si te digo FW, vamos a girar estas dos capas en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, FW corresponde a este movimiento. En cambio, si te digo FW', hacemos este movimiento. Giramos las dos capas, pero en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, FW' corresponde a este movimiento. Ahora, si te digo FW2,
giramos en el sentido de las manecillas del reloj dos veces estas dos capas. Entonces, FW2 corresponde a este movimiento. 1, 2. En cambio, si te digo FW2', hacemos el movimiento en el sentido contrario a las manecillas del reloj dos veces. O sea, FW2' corresponde a este movimiento. 1, 2. Y aplicamos la misma lógica en todos los casos. Veamos, por ejemplo, qué pasaría si yo te digo LW. Como L corresponde a left, a la parte izquierda, vamos a girar esta capa y esta capa, porque el L lo acompaña de un W. Entonces, si te digo LW, hacemos el movimiento en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, LW corresponde a este movimiento. Eso es LW. En cambio, si te digo LW', hacemos este movimiento porque vamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, si te digo LW2, hacemos el movimiento en el sentido de las manecillas del reloj dos veces. O sea, 1, 2. En cambio, si te digo LW2', hacemos el movimiento pero en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, giro una vez, dos veces, y eso corresponde a LW2'. Veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si te digo RW? Como R corresponde a right, a la parte derecha, pero el R lo estoy acompañando de un W, significa que tenemos que girar esta capa y esta capa en el sentido de las manecillas del reloj en caso de que te diga RW. Entonces, si te digo RW, hacemos este movimiento. Eso es RW. En cambio, si te digo RW', hacemos este movimiento. Ahora, si te digo RW2, hacemos el movimiento en el sentido de las manecillas del reloj dos veces. O sea, RW2 corresponde a este movimiento. 1, 2. En cambio, si te digo RW2', hacemos el movimiento, pero en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si te fijas, siempre que aparece prima, vamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si te digo RW2', hacemos este movimiento. 1, 2. Ese movimiento corresponde a RW2'. Veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si te digo UW? Como U corresponde a up, a la capa superior, pero el U lo estoy acompañando de un W, tenemos que girar la capa superior y la capa central. Entonces, como solamente te estoy diciendo UW, vamos a girar estas dos capas en sentido horario. O sea, este movimiento es UW. En cambio, si te digo UW', hacemos este movimiento. Ahora, si te digo UW2, hacemos el movimiento en el sentido de las manecillas del reloj dos veces. 1, 2. En cambio, si te digo UW2', hacemos este movimiento en el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, 1, 2. Ese movimiento corresponde a UW2'. Veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si te digo D de down, pero te digo DW? Entonces, seguimos la misma lógica. Giramos esta capa y la capa central. Si te digo DW, giramos estas dos capas en el sentido horario. Recuerda que tienes que imaginarte que lo estás viendo de frente. Entonces, si te digo DW, hacemos este movimiento. Eso es DW. En cambio, si te digo DW', hacemos este movimiento. Ahora, si te digo DW2, giramos dos veces en sentido horario a estas dos capas. O sea, DW2 corresponde a este movimiento. 1, 2. En cambio, si te digo DW2', hacemos el movimiento pero en sentido antihorario. O sea, 1, 2. Eso es DW2'. Finalmente, ¿qué pasa si te digo VW? Entonces, como V corresponde a back, pero el V lo estoy acompañando de una W, tenemos que girar esta capa y esta capa. O sea, la capa de back y la capa central. Entonces, si te digo VW, hacemos este movimiento. Así. En cambio, si te digo VW', hacemos este movimiento. Ahora, si te digo VW2, giramos estas dos capas dos veces en sentido horario, imaginándote que estás viendo esta cara de forma frontal. Entonces, si te digo
VW2, giramos dos veces en sentido horario, imaginándote que estás aquí. Entonces, VW2 corresponde a este movimiento. 1, 2. En cambio, si te digo VW2', vamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, siempre imaginándote que estás viendo esta cara de frente. O sea, VW2' corresponde a este movimiento. 1, 2. Eso sería lo tercero. Ahora, esta capa la vamos a asociar con la letra M, y M se mueve igual que L de left. O sea que, si al decir L hacemos este movimiento, entonces al decir M tenemos que hacer el mismo movimiento, pero en la parte central. Ahora, si te digo L', y al hacer L' tenemos que hacer este movimiento, entonces al decir M', tenemos que hacer el mismo movimiento, pero en la parte central. Luego, si decimos L2, y al hacer L2 tenemos que hacer este movimiento, 1, 2, significa que si te digo M2, tienes que hacer el mismo movimiento, pero en la parte central. O sea, 1 y 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si te digo L2'? Al hacer L2' tenemos que hacer el siguiente movimiento. 1, 2. Si L2' corresponde a ese movimiento, significa que M2' corresponde al mismo movimiento, pero en la parte central. 1 y 2. Recuerda que esto es porque lo de al medio se mueve igual que L. ¿Ok? Ahora, veamos la siguiente capa, que es esta. Esta capa que tenemos aquí la vamos a asociar con la letra E. Y E se mueve igual que D, de down, de la capa inferior. O sea que, si al decir D hacemos este movimiento, entonces al decir E tenemos que hacer el mismo movimiento. ¿Ok? Ahora, si te digo D', y al hacer D' hacemos este movimiento, entonces al decir E' hacemos el mismo movimiento, pero en la parte central. Luego, si te digo D2, y al decir D2 hacemos este movimiento, 1, 2, significa que al decir E2 tenemos que hacer el mismo movimiento, o sea, 1 y 2. ¿Ok? Ahora, si te digo D2', y al hacer D2' tenemos que hacer este movimiento, 1, 2, significa que al decir E2' tenemos que hacer el mismo movimiento, pero en la parte central, o sea, 1 y 2. ¿Ok? Por último, vamos a ver esta capa, la que tenemos aquí. Esta capa la vamos a asociar con la letra S. Y S se mueve igual que F de front, que la parte frontal. O sea que, si al decir F nosotros hacemos este movimiento, significa que al decir S tenemos que hacer el mismo movimiento. O sea, movemos la capa central. ¿Ok? Ahora, si yo digo F' y al hacer F' hacemos este movimiento, entonces al decir S' tenemos que hacer el mismo movimiento, pero en la parte central. ¿Ok? Eso. Ahora, si yo digo F2 y al hacer F2 hacemos este movimiento, 1, 2, significa que al decir S2 tenemos que hacer el mismo movimiento. ¿Ok? Voy a intentar hacerlo aquí. 1 y 2. ¿Ok? Ahí está. Ahora, si te digo F2' y al hacer F2' hacemos este movimiento, 1, 2, significa que al decir S2' tenemos que hacer el mismo movimiento, o sea, 1 y 2. Y eso sería el otro caso. Finalmente vamos a ver la notación, pero de los movimientos del cubo completo. Primero, X se mueve igual que R, o sea, si R corresponde a este movimiento, X corresponde al mismo movimiento pero del cubo completo. O sea que X corresponde a este movimiento. X. X' corresponde al movimiento inverso. O sea, aquí tenemos X'. Luego, X2 se mueve igual que R pero dos veces. O sea, 1, 2. Ese movimiento corresponde a X2. Luego, X2' corresponde al movimiento inverso dos veces. O sea, 1, 2. Eso es X2'. Ahora, Y se mueve igual que U de up, de la capa superior. O sea que si U tiene este movimiento, entonces Y tiene el mismo movimiento, pero del cubo completo. O sea que Y corresponde a este movimiento. Tenemos el cubo así. Y corresponde a ese movimiento. Y' corresponde al movimiento inverso, o sea, así. Luego, Y2 corresponde al mismo movimiento que U, pero dos veces, o sea, 1, 2. Ese movimiento corresponde a Y2.
Luego y2' corresponde al movimiento inverso, o sea, 1, 2. Eso es y2'. Finalmente, z se mueve igual que f, o sea que la parte frontal. O sea que si f se mueve de esta forma, entonces z se mueve de la misma forma, pero considerando el cubo completo. O sea que z corresponde a este movimiento. Z. Z' corresponde al movimiento inverso, o sea, z' corresponde a este movimiento. Luego, Z2 corresponde al mismo movimiento que F, pero dos veces, o sea, Z2 corresponde a este movimiento. 1 y 2. Finalmente, Z2' corresponde al movimiento inverso, o sea, vamos al revés, en sentido antihorario. 1, 2. Y ese movimiento corresponde a Z2'. Eso sería. Intentemos ahora aplicar este algoritmo en el cubo de Rubik para ver qué resulta. Empecemos. Primero tenemos una L, así que hacemos este movimiento. Después tenemos una B de back, así que hacemos este movimiento. Después nuevamente tenemos una L, así que de nuevo bajo este movimiento. Después tenemos U', así que giro esta parte. Después tenemos F de front, giro. Después tengo la U de up, giro. Después tengo L2, que corresponde a la parte izquierda, o sea, left. 1, 2. Después tenemos B2 o back 2. 1, 2. Después tenemos U', así que giramos de esta forma. Después tenemos B', así que tenemos que girar de esta forma. Después tenemos R, que corresponde a right, así que giro aquí. Después tenemos D', así que tengo que girar en este sentido. Después tenemos R', así que giro así. Después tengo B2, así que es back 2, así que giro esta parte dos veces. 1, 2 y finalmente aplico la U de up. Y aquí, si te fijas, queda como un cubito pequeño en el interior del cubo grande. Y esto es lo que resulta al aplicar este algoritmo. En la descripción de este video te voy a dejar más algoritmos para que los intentes aplicar en tu cubo de Rubik y veas qué resulta. Bueno amigos, esto ha sido el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado mucho y si tienes cualquier duda respecto de alguna de las notaciones explicadas en este video, me puedes escribir en los comentarios y yo te responderé lo más pronto posible. Eso sería todo, nos vemos en el próximo video.